El Festival de Cine acoge el estreno mundial de Spitsbergen, o Guardián do Ártico, el primero de los 13 documentales con los que Ignacio Benedetti denuncia el calentamiento global. En esta primera entrega viaja a bordo del rompehielos Malmo. La cinta está filmada en Super 8 y el rodaje se convirtió en toda una aventura. Focas e osos polares son coprotagonistas das misións dos expedicionarios. Entre otras peripecias que tuvimos que afrontar, pues fue recuperar una cámara que un oso había sumergido por un respiradero de foca a 140 metros de profundidad. Otra peripecia fue cuando el rompehielos se quedó bloqueado, ¿no? en el hielo, nos quedamos atrapados en el hielo, ¿no? Cuando un miembro del equipo fue atacado por una foca, que desgraciadamente la rabia ha llegado a Spitsbergen, ¿no? Entonces, tuvimos que llamar se ve en el documental, ¿no? al Super Puma del servicio de rescate noruego. El documental pretende ser también una llamada de atención sobre las terribles consecuencias del cambio climático. Tuvimos que hacer unos 600 metros hasta el punto donde teníamos que llegar, ¿no? En medio de la nada, sabiendo que debajo de nosotros había 140 metros de profundidad, ¿no? Pues es una experiencia que me dejó sobrecogido, ¿no? La lectura que Benedetti hace de este viaje al que nos invita es que se están haciendo muchas cosas mal y que el calentamiento global avanza muy rápido. Non se leva a cabo un stop ao quecemento global.